Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la segunda epístola de Pedro, capítulo 3 y versículo 15, donde dice: y tener entendimiento que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Una nueva recomendación apostólica inicia este versículo, ya que se demanda que los lectores tengan presente siempre la paciencia del Señor como elemento de salvación. Por otro lado, los falsos maestros, ellos procuraban generar dudas en los corazones de los cristianos a los que le podían alcanzar. Y de forma especial, estas dudas surgían en los inconstantes, pero igualmente se producirían también en los recién convertidos que veían el tiempo del cumplimiento de la promesa de la segunda venida como algo que Dios ya no iba a cumplir. Pero, como se ha considerado ya, la paciencia del Señor es una manifestación de la gracia para salvación, no deseando que el pecador perezca en su pecado, sino que proceda al arrepentimiento, regresando sin condiciones a Dios. Esto conduce a un pensamiento correcto, que el tiempo transcurrido en relación con la promesa no es dilación, sino manifestación de la benignidad de Dios. Versículo 9. Por tanto, los creyentes no deben considerarla como una expectativa desilusionante, sino como una disposición divina para salvación. Esta certeza trastoca los argumentos de los falsos maestros, que ellos buscaban inquietar y cambiar la verdad enseñada por los apóstoles en el nombre del Señor, y lo hacían por la mentira urgida por los emisarios de Satanás. Con todo, aunque la acción divina guía al arrepentimiento, como dice Romanos capítulo 2 y versículo 4, el tiempo de la paciencia de Dios llegará a su fin y la puerta de salvación será definitivamente cerrada. La referencia al apóstol Pablo, a quien llama querido hermano nuestro, es interesante aquí. Lo que enseña Pedro en el pasaje versículos 14 y 15 tiene un notable paralelismo con un texto de los escritos del apóstol Pablo, en Romanos capítulo 2 versículos 14 al 10 y la primera carta a los Corintios capítulo 1 y versículo 8. No se refiere a una carta de Pablo en particular, sino a los escritos del apóstol en general. No solo debe de ser entendida la referencia a las porciones inmediatamente anteriores, sino en general a los temas que aparecen en las cartas del apóstol Pablo. Al decir, como también se estaba refiriendo a exhortaciones y enseñanzas semejantes a las de la epístola. Es notable también apreciar el efecto entrañable que Pedro siente por Pablo, ya que ambos son apóstoles. A los dos llamó Jesús y los comisionó para la evangelización. Pedro era apóstol a los judíos, mientras que Pablo lo era a los gentiles. Sin embargo, tanto uno como el otro se ocuparon de la evangelización de judíos y gentiles, considerando la verdad de la unidad de la Iglesia de Cristo, donde, por la obra del Salvador, quedaron abolidas las diferencias sociales, personales y nacionales.
La forma de referirse al apóstol, Pablo, evidencia una relación cordial entre ambos. Esta frase ha sido criticada y utilizada por los liberales para negar, como siempre hacen, la autoría del escrito, afirmando que no podía tratarse del apóstol Pedro al usar tales elogios. Sin embargo, basta con expresar la historia bíblica, inspirada especialmente la de los Hechos de los Apóstoles, para apreciar la relación entre ambos. Pablo había subido especialmente a Jerusalén luego de su conversión para ver a Pedro, donde estuvo con él 15 días. Gálatas capítulo 1 y versículo 18. En el concilio de Jerusalén, Pedro estuvo presente apoyando la argumentación de Pablo frente a los judíos estrictos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, los versículos 7 al 11. Y tiempo atrás, Pablo confrontó enérgicamente a Pedro por su comportamiento equivocado en cuanto a la relación con los gentiles. Gálatas, capítulo 2 y los versículos 11 al 21. Es posible que Pablo hubiese tomado en esa ocasión un camino distinto al que debiera, porque no se registra que primeramente procediese a hablar con Pedro a solas, como mandó Cristo. Pero lo que es importante es que aquel incidente no generó resentimiento alguno en Pedro. Este no tuvo inconveniente alguno para que Silas, colaborador directo de Pablo, fuese también el amanuense suyo para la primera epístola, como señala la primera carta de Pedro, capítulo 5 y versículo 12. Las cartas de Pablo estaban circulando desde tiempo antes por las iglesias cristianas y muchas de ellas eran bien conocidas de los lectores de esta epístola. Si los destinatarios de esta son los mismos que los de la primera, está refiriéndose a Pablo, que escribió algunas de sus epístolas a las iglesias donde Pedro había estado trabajando, como señala la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1. El reconocimiento de la autoridad de los escritos se indica en el hecho de que Pablo escribió con la sabiduría que le fue dada. Nótese que reconoce el don que el apóstol había recibido de Dios. De ahí las enseñanzas que aparecen en sus cartas a los que ahora apela Pedro, ya que no son ideas de un hombre, sin la instrucción divina en el mensaje escrito y la inspiración plenaria de cada uno de ellos. De manera que cuando aparece en el contexto de esta epístola, son temas que están presentes en la enseñanza de Pablo. De manera que no hay discrepancia alguna en cuanto a doctrina, porque todos los apóstoles enseñaron lo mismo en los distintos aspectos que trataron. Continúo ahora con el versículo 16, donde dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas diferentes de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. La primera frase del versículo, cuando dice en todas las epístolas, ha dado pie a los liberales para negar la datación de la epístola, puesto que se refiere a la totalidad de los escritos de Pablo. Sin embargo, no es necesariamente así, puesto que puede estar aludiendo a los escritos paulinos que los lectores conocían. La traducción del adjetivo indefinido por casi todas
no hace honor al sentido del texto griego, que afirmativamente dice todas. En los escritos de Pablo aparecen las cosas de las que Pedro trató en este suyo. La realidad es que de los temas considerados en la epístola, especialmente en lo relativo a las advertencias sobre los falsos maestros y también en lo referente al día del Señor, no hay discrepancia entre lo que escribió Pedro y lo que escribió Pablo. Entre las cosas relativas, la segunda venida, en los primeros escritos paulinos aparece tanto lo relativo al traslado de la Iglesia, al tiempo del fin, y los acontecimientos de ese entorno, como son la primera y segunda epístola a los tesalonicenses. En los escritos de Pablo hay algunas cosas difíciles de entender, asuntos que no pueden totalmente definirlos, sino que son una panorámica de los acontecimientos anunciados, como pudiera ser el poder que detiene la aparición del hombre de pecado y el establecimiento de su sistema en el mundo, como señala la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, y los versículos 1 al 12. También el programa de resurrección, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20 en adelante. También el modo de la resurrección y la transformación de los cuerpos. Primera carta a los Corintios, capítulo 15 y los versículos 35 en adelante. Y note que Pablo mismo, él entiende las dificultades de algunos temas y recuerda que hay quienes consideran sus escritos duros o difíciles. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10 y versículo 10. Sin embargo, Pedro, y note esto, se está refiriendo a los temas tratados en esta epístola, que tiene que ver especialmente con el día del Señor, ya que por otro lado, algunos tuercen, en base a estas dificultades, la enseñanza del apóstol Pablo, sin limitarse al tema concreto del día del Señor, ya que hay asuntos que resultaron difíciles de aceptar, no sólo de entender cómo pudieran ser los que tienen relación con la libertad en Cristo del sistema legal mosaico. Cuestiones que la enseñanza tradicional hebrea hacía difíciles de admitir. Y tales verdades eran tergiversadas por quienes se llaman aquí indoctos e inconstantes. Los promotores de falsa doctrina se aprovechan y tuercen también el sentido de las verdades difíciles de entender, dándole una interpretación que no corresponde. Los indoctos son aquellos que no han profundizado y no conocen bien las verdades de la fe. Inducidos por lo que enseñan errores, son llevados a una posición que sostiene la que es contrario a la verdad. Pero además, quienes se encuentran en la situación de indoctos, también lo están en la inconstancia. Al no estar bien cimentados en la fe, es fácilmente movibles de un lado para otro, por cuantos vientos de doctrina le puedan alcanzar. También la frase, como las otras escrituras, está dando a los escritos apostólicos la misma condición de inspiración e inerrancia del resto de los de la Biblia. De modo que el Nuevo Testamento tiene la misma autoridad que el Antiguo Testamento, porque tanto uno como el otro proceden no del pensamiento humano, sino de la revelación divina. No cabe duda que los escritores del Nuevo Testamento conocían que estaban
transmitiendo las verdades procedentes de Dios. La doctrina que escribió Pablo no lo había recibido de hombres, sino directamente de Jesucristo. Gálatas capítulo 1 y los versículos 11 y 12. No debe olvidarse tampoco las afirmaciones de los escritos del Nuevo Testamento, entre los que Pablo decía que Dios le había revelado aquello que él escribía. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 10. Por tanto, quien hablaba en Pablo era Cristo mismo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 3. Y es que por esa misma causa escribe cuando dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 37. Desobedecer las demandas bíblicas de los escritos del Nuevo Testamento no es solo rechazar la verdad, sino desobedecer conscientemente a Dios. De ahí que quienes tuercen las Escrituras lo están haciendo para su propia perdición. El estudio de la palabra hace sabios para salvación. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y versículo 15. Pero la permanencia en la ignorancia que conduce a la mala interpretación de las enseñanzas bíblicas resulta en perdición. En realidad, con el tema del entorno textual que es el de los falsos maestros, estos, al enseñar mentira, se conducen a la perdición propia y destinada para los impíos. En general, lo que no edifica destruye, de modo que cualquier interpretación de la verdad usada para enseñar a otros traerá como consecuencia la destrucción, no la edificación, tanto del que enseña incorrectamente como de los que son instruidos por él. Continuará con el versículo 17, donde dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Con dos exhortaciones va a cerrar la epístola antes de la doxología final, ya que la primera de ellas está en este versículo y la segunda en la primera mitad del siguiente. Y nuevamente aquí utiliza el vocablo amados, como hizo varias veces a lo largo de la epístola, porque les ama, quiere lo mejor para ellos y les exhorta con firmeza, pero también con amor. El apóstol los llama a estar vigilantes sobre los peligros que surgirán en su entorno, ya que no se trata de otra cosa más que de estar atentos a las acciones de los falsos maestros, que procurarán por todos los medios desviarlos de la verdadera fe, despertando en ellos las dudas y orientándolas a la accesión de mentiras que sustituyan en ellos la verdad enseñada por los apóstoles. También le hace notar que ya son conocedores de antemano de lo que puede ocurrir con los falsarios, que han iniciado una acción contra ellos para apartarlos de la fe. Y a los que se refiere les llama indoctos, que equivale a quienes son moralmente corruptos, una de las características propias de los falsos maestros. El camino mejor para solventar la situación y permanecer firme es apartarse de los malvados, ya que continuar recibiéndolos, comiendo con ellos y mostrándoles cierta amistad acarrea el peligro que tarde o temprano puedan ser arrastrados a algún error. La acción de los perversos consiste en hacer cuanto les sea posible
para arrastrar, seduciendo a quienes, habiendo huido de lo que viven, en error. Capítulo 2, versículo 18. Por tanto, deben de estar bien vigilantes para que nadie los engañe. Y la consecuencia final de la acción de los seductores es que los creyentes caigan. De la firmeza de la fe, literalmente, caigáis de la propia firmeza. Por otro lado, Pablo exhorta a los creyentes en Corinto escribiéndoles cuando le dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 12. No son los neófitos quienes pueden ser arrastrados, sino también los creyentes maduros. Pedro tenía esa experiencia personal cuando afirmó ante todos que nada ni nadie podría hacerle abandonar a Cristo. Pero sin embargo, Satanás incidió en él y aquella noche negó a Jesús. Mateo, capítulo 26, versículo 33. Es más, el Señor anunció a los discípulos que Satanás había pedido zarandear a todos como a trigo. Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 31. Pero él había pedido que la fe suya no faltase. Evangelio de Lucas, capítulo 22 y versículo 32. Así pues, la advertencia de Cristo son solemne en la atención que requiere prestar a los falsos maestros, al decirles que vendrían algunos en su nombre para enseñar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mateo, capítulo 24 y versículo 24. De ahí la validez de la exhortación de Pedro a mantenerse vigilante para no ser arrastrado y caer de la verdadera fe. Continúo ahora con el versículo 18, donde dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. La última exhortación de la epístola se expresa como un contraste. En lugar de seguir las indicaciones de los falsos maestros, deben prestar atención a sus falsedades y estar vigilantes con sus enseñanzas. Pero, sin dejar de hacer, lo primero corresponde también a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. De manera que la epístola termina de la misma manera que comenzó en el capítulo 1 y versículo 2. Crecer en la gracia es crecer en la experiencia de salvación, en el origen de nuestra relación con Dios en su gracia. Fuimos alcanzados por Él. El llamado divino llegó a nuestros cerrados oídos espirituales por la acción del Padre, que nos llamó a Cristo, el entenebrecido entendimiento por el que Dios era rechazado en nuestras vidas, quedó cancelado cuando el Espíritu Santo brilló en nuestros corazones. Y es que por esa gracia inicial vino en el poder del Consolador, la fe salvadora por la que, depositándola en el Salvador, pasamos de muerte a vida, siendo justificados por Dios. Romanos capítulo 5 y versículo 1. Note que esa gracia inicial continúa su operación salvadora en la vida de santificación, según nivel de salvación, ya que es por gracia que nos mantenemos firmes en la fe. Pero en este peregrinar podemos crecer en ella, como se nos demanda al finalizar el escrito. La gracia orienta al pensamiento a dejar de discutir por lo que no entendemos y nos permite escuchar en el silencio del alma las palabras que
aclaran la razón de nuestra falta de comprensión, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías, capítulo 55, y los versículos 8 y 9. Esperamos a Jesús y lo esperamos en cualquier momento. Por tanto, debemos de levantar los ojos al cielo y por la fe saboreamos ya la estancia en el hogar que prepara para nosotros, donde las lágrimas de los conflictos cesarán, donde la muerte no hará ya separación y donde el clamor por la injusticia del mundo habrá dejado de manifestarse. Y voy concluyendo con esto. Amigo y amiga oyente, cuando esos cristianos de Asia Menor crecieran en el conocimiento de la palabra de Dios, ellos crecerían en sabiduría para discernir cuáles eran las mentiras de Satanás y por tanto crecerían en poder para rechazar esas mentiras. Crecerían también en el celo misionero para rescatar a las gentes que están perdidas. También crecerían en el amor para cuidar pacientemente a la gente. Crecerían en la certeza de su propia salvación y crecerían en la compasión para mostrar amor a la gente que sufre. Amigo y amiga oyente, las cosas espirituales tan solo se pueden discernir cuando una persona es verdaderamente cristiana. Y cuando digo verdaderamente cristiana, me estoy refiriendo a que no se llama a sí mismo cristiana, sino que lo demuestra con su manera de vivir, ya que es Jesucristo el Salvador el que hace posible esa manera de vivir. Es por eso que, mi amigo o mi amiga oyente, si aún tú todavía no tienes a Cristo en tu corazón, como dice su palabra, el Espíritu de Dios te guiará a toda la verdad que está en su palabra, Él te guiará. Pero primeramente tú debes de invitarle a que venga a tu vida, a que tú te comprometas con Él. Ora conmigo esta oración que voy a hacer y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti, Señor, en arrepentimiento, pidiéndote perdón por todos mis pecados. Te abro mi corazón, te recibo como mi Salvador y prometo servirte todos los días de mi vida. Gracias te doy, Señor, porque ahora sé que tu paz estará en mi vida y que me darás discernimiento para saber qué es bueno y qué es malo. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.